Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a la comunidad. Agradecidos nuevamente por un día más a las autoridades de la Radio del Pueblo, al programa Audiodinámica, a Pepe, a todo el equipo de la radio. Iniciamos hoy con lo que es el 9º episodio de Tejiendo Redes, un espacio de reflexión, de información para que aquellos oyentes, familias, padres, madres, tutores, referentes afectivos, referentes de nuestra comunidad puedan tener herramientas para el abordaje de problemáticas sociales que también se dan en el seno de la institución familiar. Hoy la verdad que es un día importante para nosotros porque si bien en el transcurso de esta semana se va a realizar en Monte Carlo lo que es el 7º Foro Provincial contra las Violencias, denominado Involucrate, que es un foro que organiza la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia de la provincia y el municipio, en el cual van a participar diferentes actores de nuestra comunidad, pero también están invitados actores de índole provincial, municipios y también instituciones públicas. Y por ende, también en los últimos tiempos se han dado a conocer en nuestra comunidad situaciones, dado a conocer de manera pública, situaciones de violencia, y para nosotros es muy importante reflexionar al respecto, por lo cual hoy invitamos a la licenciada en Psicología Desiree Bideman, matrícula profesional 520, una persona que tiene una gran trayectoria en nuestra comunidad, también de manera regional, y que hace tiempo viene trabajando de manera muy activa también en diferentes, socializando, por así decirlo, problemáticas en los medios de comunicación y también a través de manera particular en su trabajo, sí. Así que por ello queríamos agradecerte, Desiree, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación, siempre es un placer y también me parece importante poder comunicar o tratar de llevar la información, bajar la información a los distintos espacios posibles y para todos los oyentes tener la posibilidad de acceder quizás, aunque sabemos que son reiterados los medios en los cuales se conversan estas temáticas, me parece que siempre podemos agregar algo o para repensar y reflexionar sobre este tipo de situaciones. Sí, así mismo como lo decís. Bueno, el foro que se va a hacer en Monte Carlo tiene como principal objetivo justamente la prevención y que también esas instituciones públicas que trabajan la problemática puedan socializarlo, las acciones que vienen haciendo y llevando adelante, porque muchas veces la sociedad misma se pregunta cuando se hace público alguna situación de violencia a través de algún video, foto o a través de alguna publicación en redes sociales, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en materia de prevención principalmente? ¿Qué importancia le das como profesional a este tipo de situaciones, más allá de que ya dijiste que la prevención es fundamental? ¿Qué importancia le das como profesional a la posibilidad de contar con este tipo de actividades en nuestra comunidad? A mí me parece importante que haya participación por parte de la comunidad para poder informarse cuáles son los distintos dispositivos, cuáles son las distintas instituciones y qué tipo de protocolos existen cuando uno, por ejemplo, tiene una situación de violencia o está en conocimiento de algún tipo de situación de violencia que sabemos que constituye un delito, cualquier tipo de violencia. Entonces, importante me parece poder, quizás desde el sentido común y también desde lo legal, también desde el impacto psicológico, desde el impacto social y desde el impacto comunitario, por supuesto, porque es una problemática que atraviesa a toda la comunidad, no es solamente a las instituciones que abordan el problema. Entonces, me parece fundamental la participación de las personas. Creo que va a ser muy rico en conocimiento, primero porque van a haber distintas instituciones involucradas que trabajan la temática y entendiendo también de que cada una articula con la otra desde sus distintos ángulos, en tratar de abordar esta problemática compleja que implica desde el tomar conocimiento de una persona que está sufriendo algún tipo de violencia o que padece algún tipo de violencia y
poder realizar la denuncia, que eso tome estado público y que en algún punto intervenga la justicia, que haya y que exista la posible contención respecto a lo que se instruye judicialmente en los oficios, ¿sí?, que se establecen a través de las medidas cautelares, que es todo un proceso esto, que la persona tiene que atravesar, que tiene que vivir, y que en algunos casos, personas, familias, niños, estamos hablando, y en algunos casos es un trabajo muy solitario, porque a veces llegamos a la situación en la cual las familias ya no acompañan a las personas que están padeciendo violencia porque suponen que van a regresar o no van a atender como corresponde, o son los propios progenitores los que están ejerciendo violencia sobre los niños, que sabemos que hay muchos casos de maltrato infantil. Entonces me parece fundamental poder instruirse entendiendo de que es importante estar en conocimiento, saber a dónde puedo recurrir, ¿sí? Esto es lo fundamental, porque a veces vemos, observamos, ¿y a quién llamamos? ¿Con quién me pongo en contacto para saber qué se puede hacer? ¿Cuáles son los números que están disponibles? Llamo a la policía, llamo al juzgado, hago una denuncia, hago una exposición, ¿qué tipo de denuncia existe? ¿A quién llamo en la emergencia si veo que está sucediendo una situación de violencia en ese momento, ya sea en la vía pública? Porque si no, lo que se tiende es a caer en esto de ser espectador y grabar como si esto fuera, y transmitirlo. Me parece que también es una forma de denunciarlo en algún punto, porque no sé qué hacer, pero esto no resuelve el problema en el momento. Entonces la gente está tendiendo esto a comunicar desde las redes sociales en modo espectador, y lo que termina sucediendo es que no se realiza la intervención de la urgencia, que es llamar o poder comunicarse con algún servicio de emergencia en ese momento que atienda la situación. Sí, justamente, bueno, existe un marco legal, ¿no es cierto?, un marco normativo, si bien cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto?, existe una ley que es la ley 26.485 de protección integral a las mujeres. También existe una ley que es la ley Micaela, que es la ley 27.499, que exige, ¿no es cierto?, la formación, la capacitación a todos los efectores públicos y también entiendo que privados, que es fundamental. Que a lo que quiero llegar es que nosotros lo que hacemos siempre es tratamos de trabajar en el marco de lo que la legislación indica, ¿no es cierto? Y también en los últimos tiempos nosotros como comunidad hemos crecido bastante en materia de protección. Yo siempre resalto mucho esto porque hace aproximadamente 6 años atrás nosotros, para poder hacer una denuncia, la hacíamos acá, pero para que se definan medidas de protección en favor de las víctimas teníamos que esperar que eso llegue al juzgado en la ciudad del Dorado. La ciudad del Dorado se hacía parte del sumario, leía, ¿no es cierto?, citaba audiencia y a partir de ahí recién definía las medidas. Y hoy todas las instituciones la tenemos acá. Por ejemplo, el juzgado civil, comercial, laboral, de familia y violencia familiar está en Monte Carlo ubicado y tiene jurisdicción en los municipios que son parte del departamento de Monte Carlo. Y bueno, en ese sentido creo que hemos crecido mucho. También tenemos la unidad regional 15, que si bien seguramente faltarían muchísimas dependencias que corresponden a la unidad regional, pero ha crecido mucho también en los últimos tiempos en el abordaje. Entonces está bueno, ¿no es cierto?, este foro, porque de alguna forma también le da participación a todas esas instituciones para que puedan comentar el trabajo que se hace. Vos comentabas por ahí que esto de que se hace público, justamente el foro este se llama Involucrate, porque lo que busca es que ese vecino que está filmando, ¿no es cierto?, pueda de alguna forma participar, asesorarse e informarse y también trabajar hacia el entorno de su institución familiar, que en este caso es la familia. ¿Cómo crees que como sociedad podemos prevenir la violencia? Es una pregunta amplia, pero según tu criterio como profesional. Bueno, creo que a nivel de prevención, justamente estas actividades que son gratuitas, que son de carácter público, entiendo que, y es lo que hablamos siempre entre nosotros, que a veces la temática no convoca, no convoca porque realmente son cuestiones que tienen que ver con cuestiones que nos atraviesan mucho, ¿sí?, y que no siempre quizás queremos escuchar, o que a veces no queremos involucrarnos porque pensamos que las consecuencias las vamos a tener solamente nosotros como individuos. La invitación es: involucrate
desde el saber, desde tener acceso a la información, porque eso no ocupa un lugar, digamos. Entonces, me parece que en materia de prevención se está trabajando en prevención, pero también se entiende que esto es siempre apagar incendios. O sea, la realidad es que en temas de violencia entendemos que en este momento tenemos una sociedad muy convulsionada, atravesada por muchos factores psicológicos, de impacto psicológico, y también esto de la falta de control de impulsos en un montón de cuestiones. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué tipo de actividades podemos pensar, ya sea desde el orden social como desde el orden familiar, desde el orden desde el orden religioso, para pensar cómo promover distintos tipos de actividades para que las personas puedan llegar a tener una distinta manera de poder resolver o afrontar conflictos desde otro lugar que no sea a través de la descarga, ¿no? De la descarga a través de un acto de agresión, por ejemplo. Como espacios de contención también porque como vos nombrabas, por ejemplo, diferentes actores. Por ejemplo, este foro también convoca a las iglesias, a los referentes barriales, presidentes de comisiones barriales, porque hay situaciones que se pueden dar inclusive en el ámbito comunitario, en el barrio mismo, en la canchita del barrio, como dice, o con alguna familia, ¿no es cierto?, que todos los vecinos del barrio conocemos, donde pueden haber situaciones de vulneración, pero también en esos espacios institucionales como la iglesia, que pueden funcionar como espacios de contención. Es importante que puedan formarse también para poder abordar de manera correcta la problemática, ¿no es cierto? Otra cuestión importante, me parece fundamental, la situación de trabajar la violencia en redes. Esto del tema de la prevención en las redes sociales, que tienen un papel muy importante, que bueno, creo que hoy en día como sociedad vivimos dentro de lo que es mitad virtualidad, mitad mundo real, por así decirlo, que es lo real, ¿no? Pero bueno, en algún punto sería marcar esto, ¿no? De que tenemos que tener en cuenta que hay una vida que se desarrolla en redes, que hay muchas personas que, bueno, así como nos están escuchando, van a tener sus opiniones, porque la exposición tiene esto, ¿no? Hay personas que podrán estar de acuerdo o no con la forma en la que uno aborda determinadas problemáticas o piensa que puede ser funcional o puede ser productivo o no, y bueno, siempre la idea es desde la crítica constructiva, por supuesto, ¿sí? Entonces el trabajo en redes es entender de que por más de que estemos detrás de un teclado, todavía la agresión sigue siendo agresión, por más de que no digamos quiénes somos, por ejemplo, ¿no? O tengamos un desconocimiento o bien quienes usan su propio nombre, pero esto está cada vez más instalado como algo naturalizado, de lo cual o te bloqueo o te elimino, y con esto tengo que, esta es la forma de defensa o denuncio ante la aplicación, y esto es todo lo que podemos hacer. Pero bueno, hay marcos normativos también dentro de lo que es la parte, digamos, virtual, digital, que también hay reglamentaciones que, bueno, que están vigentes, lo que pasa es que son mucho más difíciles de poner en práctica. Pero también es una forma de empezar a pensar la difusión en redes, que es lo que se hace mucho también, de prevención, de decir, bueno, vemos cómo empezamos, no sé si a erradicar, porque ya sería un ideal, pero empezar a pensar realmente las situaciones de violencia que están padeciendo y que son de carácter privado, instancia privada primero, tomen estado público y se pueda hacer algo. Por eso la importancia de la denuncia. Bueno, por ahí primero nombraba esto de la instancia privada, la importancia de la familia, ¿no es cierto?, como institución social, primera institución social de una sociedad. ¿Y qué crees? ¿Cuál es el rol de la familia en la educación, principalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes, según tu criterio profesional? Bueno, pero son los modelos parentales, por supuesto, que es como bien lo dijiste, es la primera institución, son representantes, son modelos de apego, son los primeros vínculos que se establecen, y por supuesto que tienen el rol fundamental de imprimir las primeras huellas, por así decirlo, en los niños. El acompañamiento es fundamental. Hay una realidad, hay tantos factores que atraviesan las familias hoy en día, que tanto hay familias que a lo mejor por cuestiones de trabajo tienen a sus padres, uno viviendo en un lugar, otro viviendo en otro, quizás hay más de un niño en la casa o un adolescente, o tienen niños de distintas edades, la situación económica a veces no colabora, entonces
se vienen, que me dirán, esto no es nuevo, esto siempre fue así, sí, pero quizás tienen que ver con los manejos o con los acuerdos que se realizan como familia, la posibilidad de que quizás una persona se quede en la casa al cuidado de los niños o puedan solventar a alguien que los cuide, un cuidador. Creo que hay un trabajo de tribu y de red a nivel familiar que se modificó históricamente a la actualidad y hace que haya mucha más vulnerabilidad en los niños que están muy solos en muchas cuestiones, ¿sí? O la necesidad de que ambos padres trabajen, por ejemplo, y que incluso ambos padres trabajen y estén todavía activos laboralmente en periodo de actividad, incluso los abuelos también. Entonces ahí empezamos a pensar, y esta red que antes cuidaba, que protegía y que también se encargaba de educar, que era un trabajo, un cuidado, una crianza en red más comunitaria a nivel familia, ya no está funcionando como tal. Entonces, este grupo familiar, primero que las familias son más reducidas, digamos, la natalidad se redujo bastante, entonces tenemos esta realidad también, y ahí tenemos esta situación, a cargo de quién quedan los niños, y a cargo de quién queda un adolescente que uno piensa que necesita menos supervisión porque ya es grande, no. Quizás no supervisión de la forma en la que necesitaría un niño, sino acompañamiento. Ahora, ¿cómo acompañamos a un hijo adolescente? Una gran pregunta en realidad para cada uno de reflexionar. A mí me gusta la posibilidad de pensar, de reflexionar lo que a cada uno les sirva, porque los tips a veces quedan cortos, ¿sí? Pero sí fomentar el acompañamiento, el diálogo, que no puede empezar a los 15 años. Esto hay que trabajarlo desde que son pequeños. Para eso hay que tener espacio para generar comunicación. Y tiempo. Y hay que tener tiempo, y que es lo único que no tenemos. Lo que más vale. Lo que más vale hoy por ahora es tiempo. Tal cual. Y bueno, y también en los últimos programas hemos hablado un poco de lo que es el uso de las pantallas principalmente. Y bueno, cuando hablábamos, inclusive mismo, vos decías esto de que muchas veces depositamos la responsabilidad como padre en otros, inclusive en el uso de la pantalla. Y bueno, y ahí es donde también el niño, adolescente absorbe lo que su algoritmo, ¿no es cierto?, le lleva a absorber. Y bueno, y la violencia está a la orden del día. En la realidad sería de diferentes modalidades, por así decirlo, porque no siempre puede presentarse como violencia física, ¿no es cierto?, o sexual, hay diferentes modalidades. Existe acá en la zona, en la región, si bien a nivel provincial, una línea, que es la línea 137, que seguramente también va a comentar a grandes rasgos en el foro de qué implica el trabajo de la línea y qué significa como ayuda para nuestra sociedad. Si nos querés comentar. Sí, bueno, vamos a tener la posibilidad de poder transmitir, creo que compartir el trabajo que se viene realizando hace ya 10 años. En El Dorado tenemos una sede, la línea 137 es una línea de violencia familiar que forma parte del programa Las Víctimas contra las Violencias, y a nivel provincial depende de la Subsecretaría de Desarrollo con la Comunidad de Violencia, puede ser, dependiente del Ministerio de Gobierno. Entonces, entendiendo de que trabajamos hace 10 años en El Dorado acompañando a distintas personas que han padecido violencia, en su mayoría mujeres y niños. El acompañamiento tiene que ver justamente con esto de poder sostener a la persona en el proceso de tramitación, y por tramitación desde el punto de vista psicológico entendemos identificarnos en una situación de violencia, poder admitir que estamos padeciendo violencia y, más allá de esta cuestión, poder hacer algo al respecto. Todo este proceso se da a veces en varios días de trabajo, a través de una charla, ordenando el discurso de la persona, escuchando, tomándose el tiempo para poder escuchar y a su vez transmitir, por ejemplo, cuáles son las modalidades de violencia, qué tipo de violencia están padeciendo, porque a veces la persona viene a la guardia, pues son guardias, se trabaja 24 horas, los 365 días del año, nunca se cierra ese lugar, y bueno, está a disposición por supuesto de todas las personas. Entonces la persona viene con su problemática o llama, o a veces son situaciones críticas de emergencia donde hay que intervenir, y en conjunto, el trabajo siempre es en conjunto con la policía y es articulado con el juzgado, por supuesto. No es una institución que pueda trabajar sola. Claro. Se realiza primero la contención. Una vez que se toma conocimiento de algún hecho de violencia,
se realiza la contención si la persona está dispuesta a realizar la denuncia. Se le explica cuáles son las modalidades de violencia, los tipos, el círculo de la violencia, en qué situación está y cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones. Y en este proceso se acompaña a realizar la denuncia si la persona así lo desea, y después se realiza el acompañamiento al juzgado, que eso ya depende de la persona si quiere o no, porque a veces el trámite es muy solitario, y para evitar a veces en algunas instancias la revictimización, que aunque no creamos todavía está muy vigente. ¿Qué es la revictimización? Esto de que cuando una persona va a realizar una denuncia termina siendo maltratada por la persona que tiene que recepcionar esa información. Bueno, luego de esto, una vez que están las medidas cautelares, en general lo que se hace es tratar de articular para ver que la persona pueda recibir el acompañamiento, que es el parte de lo que figura en las medidas cautelares, que tiene que ver con el tratamiento psicológico correspondiente para empezar a asimilar todo lo vivenciado y a tramitar todo lo que implica haber vivido estas situaciones de violencia continua, o este estrés continuo, como le llamamos. Sí. Así que bueno, ese es el proceso que se establece. Después se realiza un seguimiento y se mantiene contacto con la persona. Si es necesario, se trabaja con la red de la familia. Si la persona no tiene trabajo en red, por eso los profesionales somos licenciados en psicología y licenciados en trabajo social, y tenemos una psicopedagoga que trabaja con nosotros. Y bueno, la idea es aunar criterios, aunar miradas, porque sabemos que desde cada profesión se mira algo distinto. Esa es la posibilidad a veces de ir al lugar, observar cómo vive la persona, nos da datos que a lo mejor si la persona solamente viene al espacio de trabajo institucional no podemos dimensionar, que a lo mejor ni la misma persona dimensiona de cuando está en una situación de violencia, a qué nivel de vulnerabilidad se encuentra. Entonces el trabajo ahí en red es importante, con otras instituciones, y también se trabaja mucho con el hospital, con el SAMIC, y también se trabaja mucho en el área de salud mental. En El Dorado estamos hablando de todo este trabajo que se hace en red, y bueno, con el CEPROMU, que es la Casa de la Mujer, donde se realizan tratamientos gratuitos. Y bueno, después ya la persona, si quiere ir de carácter privado a un consultorio, eso ya es una cuestión individual. Y también el trabajo con las familias, trabajo en red con familias. Esto quiere decir que si la persona no tiene un lugar a donde alojarse, se puede hablar con algún familiar o gestionar la posibilidad o en el caso extremo, de tratar de conseguir algún lugar como dispositivo de refugio. En última instancia, digamos. Si bien, como lo decías, tiene su sede en El Dorado, pero telefónicamente funciona en toda la provincia, y se han acompañado muchísimos casos acá en nuestra comunidad a través del teléfono, ¿cierto? Porque más que nada con lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, la importancia de a qué juzgado tiene que ir para tramitar algún tipo de situación, si tiene que ir al juzgado o tiene que ir a la defensoría o tiene que hacer una nueva denuncia, una ampliación de alguna denuncia, cómo le pueden notificar las medidas, y bueno, y qué puede solicitar en materia de restitución de derechos. O sea que la línea 137 opera a nivel provincial. Cualquier persona desde cualquier teléfono, marcando el 137, puede llamar y puede solicitar ayuda en caso de estar... Claro, es importante mencionar esto. El trabajo en campo es lo que yo estuve hablando ahora, ¿no? Es cuando le decimos trabajo en campo, es la salida de los profesionales en el acompañamiento presencial. Claro. Sí, lo que se realiza es el acompañamiento telefónico, el asesoramiento a través de las redes, que existen redes institucionales, y a través del teléfono, que está siempre también disponible, que se puede, a través de un mensaje o a través de una llamada telefónica, siempre se puede recibir algún tipo de asesoramiento respecto a esto. Y si bien lo que se va a tratar de hacer es articular con, por ejemplo, el juzgado de la zona, la comisaría de la zona en la que la persona se encuentre, se instruye a la persona de qué tiene que hacer, porque muchas veces uno tiene una situación de violencia y no sabemos a dónde ir, y recurrimos y vamos pululando de una institución a otra en ese tránsito, que al fin y al cabo lo que recibimos es la respuesta, o que las personas se quejan de nadie me ayuda, porque están buscando en los lugares equivocados. Y a veces esto es importante, poder que todos manejemos la información de a dónde tiene que ir quién, para evitar que la persona esté de institución en institución desgastándose ya con la misma situación. Bueno, agradecerte, Desiree, por aceptar la invitación de venir a nuestro espacio.
La verdad que podemos charlar ahora y ahora con vos porque sabemos de tu trabajo también en el ámbito profesional y también agradecerte porque siempre estás dispuesta a socializar tus conocimientos en base a cualquier problemática, no solamente en nuestro medio acá, sino también en otros medios. Y eso para nosotros como sistema de protección social de nuestra sociedad, de nuestra comunidad de Monte Carlo es fundamental. Así que de mi parte agradecerte por eso y agradecerte por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias Milton también por el espacio, porque siempre me parece importante poder conversar sobre estas cuestiones, así que bueno, gracias. Bueno, sin más que agregar, invitarlos nuevamente a todos los oyentes a participar del foro que se va a hacer este día jueves 11 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura, un espacio de socialización del trabajo que se hace desde las instituciones públicas, pero también de información para cualquier vecino o vecina de nuestra comunidad. Agradecerles a todos por estar escuchándonos y será hasta el próximo martes.